Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, el SICA, de la Facultad de Comunicación de nuestra Universidad Anáhuac. Y en esta ocasión nos reunimos para reflexionar sobre un webinar, una temática que me parece trascendente de primer nivel. El título se llama Rompiendo Paradigmas, Comunicación y Transdisciplina. Y tengo el honor, el gusto inmenso de contar con la participación de tres destacadas mujeres, eh, integrantes del doctorado de investigación de la comunicación, a punto de ser egresadas. Ellas están terminando su doctorado de la séptima generación y yo espero que muy pronto las tres sean doctoras en investigación de la comunicación. Está con nosotros Angie de la Vega, está María de Jesús Mocanul y está Stephanie Bojalí. Y voy a empezar pidiéndoles a cada una que se presente, que nos platique algo de sí y luego ya empezamos con las temáticas. Adelante, Angie, por favor. Con mucho gusto, doctor. Pues antes que nada agradecer la invitación del SICA y de usted a esta participación en el webinar, que sí, suena súper interesante y una gran oportunidad de compartir con mis compañeras. Yo soy la maestra Angélica de la Vega, soy profesora en la Universidad Panamericana, soy consultora, soy rotaria aquí en el Club Rotario de Ciudad de México y estoy justo en el proceso de la terminación del doctorado. Así que primero Dios, el próximo año podríamos ya estar en las grandes ligas. Yo espero que sí. Gracias, doctor. Sí, seguro que sí, una gran investigación. María de Jesús. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en este momento yo soy María de Jesús Mocanul, soy del sureste del país, en el estado de Quintana Roo, pertenezco a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, soy profesora investigadora de carrera desde 2013 a la fecha. Pertenezco al Cuerpo Académico de Investigación y Educación para la Competitividad Turística. En ese sentido, pues un tanto la investigación doctoral pues tiene un toque de ese enfoque que manejamos en nuestro cuerpo académico. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir, compañeras. Excelente, María de Jesús. Y Stephanie, por favor. Buenas tardes a todos, qué gusto estar en este diálogo con ustedes. Es algo que de repente se extraña cuando ya no estás en las clases, ¿no? Mi nombre es Stephanie Bojalil, soy maestra en comunicación pública. Actualmente soy docente en la Universidad de las Américas Puebla y parte de mi bagaje ha estado mucho más relacionado con la comunicación política electoral, que es algo que he tratado de traer a mi investigación. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues como ven, son personas muy destacadas, mujeres muy talentosas y todavía más en el momento en que empiecen a reflexionar sobre esta temática de lo que es un paradigma, lo que es la comunicación y lo que es la transdisciplina. Y para contextualizar, permítanme una pequeña reflexión que nos permita contextualizar este tema. Las ciencias de la comunicación es una disciplina, una ciencia relativamente joven, muy joven. Tendrá quizás unos 60 años cuando empezaron a formalizarse sus estudios. Y bueno, puede citarse la Universidad de Chicago o Berkeley o en Francia, donde se dan los primeros movimientos intelectuales en favor de las ciencias de la comunicación o de las ciencias de la información. Y me resulta interesante que hay varios investigadores, sociólogos, que señalan que la comunicación, las ciencias de la comunicación, viene siendo como una disciplina de tercer orden, de tercer nivel, pero en tercer nivel de inferior, es decir, que habría otro tipo de disciplinas de las cuales pues abreva la comunicación. Y hay un cierto no quiero decir desprecio o minimización de las ciencias de la comunicación, pero lo cierto es que la comunicación, sin las ciencias de la comunicación, todavía le falta un crecimiento, ¿no? Posicionamiento, podríamos decir, dentro de las grandes ciencias humanas. Ciertamente que no es una ciencia totalmente positiva, pero se encuentra en un momento, considero que es un momento importante donde la comunicación se ha vuelto
desde mi punto de vista, el centro para entender el mundo, para entendernos a nosotros, para entender la realidad, para entender lo que está pasando en este tiempo. Considero que las ciencias de la comunicación es ese lugar epistémico en el cual nos podemos entender a nosotros mismos, el lugar que yo ocupo en este mundo y el lugar que ocupa también la sociedad y el medio ambiente, el mundo, en fin, todo lo que pasa. Y desde luego, todo este desarrollo tecnológico, digital, pues hace a la comunicación la gran disciplina, pero al mismo tiempo, ¿qué es la comunicación? No es fácil situarla, ¿no? Entonces, por eso este tema de rompiendo paradigmas, de situar a la comunicación como en ese lugar coyuntural que nos va a permitir entendernos a nosotros y entender nuestro tiempo. Entonces, yo las quiero invitar en esta primera ronda de intervenciones, las quiero cuestionar y provocar su pensamiento, que cada una me defina ¿qué es un paradigma? ¿Cómo entiende a un paradigma? Y al mismo tiempo, sí, la comunicación podría ser un paradigma o qué paradigmas se encontrarían en la comunicación. Entonces, voy a ir revolviendo. Empezamos con determinada persona, pero ahora le quiero pedir a María de Jesús que empiece ella, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, es sin duda una pregunta bastante interesante, no tanto en el sentido conceptual, porque sin duda un paradigma podríamos entenderlo desde varias disciplinas, cada una de las ciencias, pues encuentra ciertos elementos que van dando pauta a la profundidad un tanto más de los saberes o de los conocimientos, ¿no? Un paradigma, en ese sentido, yo lo entiendo como ideas ya construidas a base de puro conocimiento y que se van como estandarizando, de alguna manera popularizando en el sentido de académico, ¿no? De que se va confirmando en diferentes casos de estudio hechos y se va discutiendo a partir de ese saber o esa idea, entendido en ese sentido. Desde la comunicación, yo me encontré afortunadamente, ¿no? Con la guía de los profesores en su momento de la asignatura de epistemología, con algunos paradigmas y me gustaría profundizar en uno en particular que fue de los que tomé como referente para la construcción del marco explicativo de mi investigación. Y es en la línea o en el tipo de comunicación a nivel organizacional. Ahí me topaba con un elemento que traía de nueva cuenta a la comunicación al centro del estudio de la problemática, ¿no? Cómo a través de la comunicación se pueden constituir las organizaciones. Al que me refiero es la comunicación constitutiva de las organizaciones. Cómo es que desde los elementos comunicativos a las acciones comunicativas vamos generando, gestando las organizaciones y no tan enmarcada como la perspectiva estructural funcionalista de la comunicación organizacional que nos enmarcaba en 4 paredes o en lugares o organizaciones cerradas, ¿no? Me gustó muchísimo porque permitía esa apertura, que podíamos ver que hay otros sistemas de organización que no están dados en una cuestión física, no en paredes. A final de cuentas, estamos conformados por seres humanos y somos los que estamos generando ese tipo de organización, ¿no? Entonces, con esta perspectiva constitutiva de la comunicación, permite generar esa mirada hacia el interior de los porqués, ya viendo este elemento como el centro sobre lo que va a generar o va a provocar esta generación de organizaciones, no enmarcadas, como decía, en las paredes, sino ya hacia el centro, no como un tanto más profundo. Ese en particular creo que fue lo que me gustó un poquito más y el paradigma que me gustó discutir, enmarcar en esta tesis, precisamente porque al generar productos académicos, artículos, siempre estaba ese cuestionamiento, ¿no? ¿Dónde está la organización en tu estudio? Bueno, es que este es un paradigma distinto que va a generar, a poner al centro de todo o de esta problemática a la comunicación. Por eso me gustó muchísimo. Y ese es, bueno, Sí, muy interesante esto que dices, esta mirada donde una mirada constructiva, donde ve a la comunicación y a las organizaciones
con esta categoría constitutiva, ¿no? Es muy interesante pensar que la comunicación y las organizaciones podrían formar un binomio y que este binomio en última instancia constituye, es decir, construye, pone firmeza a la relación entre las personas que forman parte de una organización. Muy bien. Maestra Stephanie, ya te iba a decir doctora. Maestra Stephanie, ¿qué es un paradigma y con qué paradigmas te encontraste en tu investigación doctoral? Bueno, pues primero, un poco como lo comentaba María de Jesús, pues el paradigma es este conjunto de saberes, ¿no? Este conjunto de teorías que sirven para darle una mirada o para ofrecer un modelo para resolver los problemas de la investigación, ¿no? A mí me gustaría contarles, yo creo que a manera de anécdota, que mi investigación cursó un poquito, ocurrió como en paralelo, como la formalización de la disciplina de comunicación, ¿no? Partiendo de los estudios de ciencias políticas, ¿no? O partiendo de este paradigma de las ciencias políticas, emergió también o traté de situar mi problema de investigación en la comunicación, ¿no? Yo estuve trabajando la participación política en jóvenes y es algo que normalmente insertamos en el campo de las ciencias políticas naturalmente. Sin embargo, para mí la participación política es un fenómeno eminentemente comunicativo, ¿no? Y que tiene la comunicación en el centro y en su quehacer. Entonces, irónicamente, para mí el trabajo fue lograr enmarcarlo en el campo de la comunicación y encontrar una teoría, ¿no? A pesar de que hay muchas teorías que abordan el tema de la política, ¿no? Y que son las que le dan como un cimiento al campo de la comunicación. Lo que quiero decir es que parte de las teorías de comunicación que surgen emergen precisamente de las inquietudes por estudiar los fenómenos políticos, ¿no? Pero al final del día, es importante darnos cuenta que se toman prestados saberes, ¿no? O sea, al final del día la participación es algo muy complejo que no puede ser indagado desde solo una disciplina. Entonces, creo que parte de mi investigación lo que hizo fue abrirme la mirada a la transdisciplinariedad, precisamente que es parte de lo que estamos hablando en este webinar, ¿no? Es decir, hay muchas disciplinas que pueden enriquecer y darme una mirada mucho más integrada a lo que es la participación política, ¿no? Primero poniéndolo en el centro como comunicación, pero también tomando la estructura desde la sociología, pero también tomando la importancia de la comunicación interpersonal y los fenómenos psicológicos que se dan en la participación política, ¿no? Entonces, para resumir un poquito mi participación, quiero decir que a pesar de que yo me topé con el funcionalismo, el estructuralismo, la fase interpretativa, creo que al final lo que logré hacer fue este fenómeno, o enmarcar este fenómeno en un proceso mucho más complejo y tratar de hacerlo más integral. Muy bien. Destaco esta cuestión de la participación política que puede abordarse y seguro se aborda desde las ciencias políticas, el derecho o la filosofía. El concepto de participación es un concepto metafísico, ¿no? No me voy a meter en ese embrollo, pero es justamente, tiene una raíz filosófica, metafísica, incluso hasta teológica, podríamos decir. Y el hecho de ver y comprender y explicar la participación política desde la comunicación, desde luego que esto ya es romper paradigmas, ¿no? Romper y crear nuevos espacios, nuevos escenarios de reflexión. Muy bien. Maestra Angie, para ti, ¿qué es un paradigma y con qué paradigmas te encontraste aquí en el doctorado en investigación de la comunicación al realizar tu tesis doctoral? Gracias, doctor. Pues a riesgo de sonar un poquito repetitiva, pero la verdad es que han sido muy claras mis compañeras en sus explicaciones sobre el concepto de paradigma. Yo diría que es un marco de referencia, es este conjunto de creencias que nos permite irnos explicando lo que ocurre en la vida diaria, los fenómenos que de repente no logramos entender o que nos gustaría entender mejor.
y vamos resolviendo, dándonos ciertas explicaciones, muchas veces en colectivo, a través de los paradigmas que nos dan en ese momento una explicación satisfactoria. El tema con los paradigmas, y yo creo que por eso los hace tan apasionantes, es que van cambiando conforme la misma humanidad se va transformando y ¿qué más complejo podría haber que el mismo pensamiento del ser humano, ¿no? Entonces, nos encontramos con algunos marcos que han quedado ya totalmente rebasados, como esto de ver a la comunicación como una no ciencia, por ejemplo, ¿no? Y gracias a que hemos avanzado tanto en los procesos de investigación en la misma academia, pues ya hoy en día creo que es incuestionable para muchos que nuestra disciplina es una ciencia, ¿no? Entonces yo partiría de ahí. En mi caso, mi investigación está centrada en el tema de gestión de crisis en las organizaciones. Y uno de los fenómenos que a mí me llamaba mucho la atención antes de entrar al doctorado y toda la aventura que ha sido desarrollar el trabajo de investigación doctoral, era qué complicado es, qué complejo es gestionar una crisis en una organización. Y pensando un poco más profundamente en esto, por ahí me encontré con el paradigma sistémico, que justamente lo que dicen los autores de estas teorías es que la organización debe ser entendida como un sistema. Un sistema que tiene sus elementos, sus dinámicas, que de repente puede estar estable y en algún momento perder esa estabilidad para evolucionar y encontrar otra forma de operar. Y si ese sistema, perdón, de la organización le sumamos el elemento crisis, que per se también es un elemento que va a tener sus propias dinámicas y elementos, entonces se convierte en un fenómeno todavía más interesante de estudiar. Por eso creo que para mí el paradigma sistémico era fundamental en la investigación, dado que me daba un acercamiento al análisis del fenómeno y me permitía entender cómo es que las organizaciones podían convertirse en un caos o podían aprender después de una crisis, ¿no? Y no se diga después de la pandemia, me parece que también ese es un dato importante. Nosotras entramos a estudiar el doctorado en la última época de la pandemia, todavía con clase en línea. En los primeros semestres. Y cuando estaba yo empezando en estas primeras clases con el doctor Del Prado, con algunos otros de los talentosos profesores que hemos tenido en el aula, pues había muchas preguntas todavía en el aire acerca de qué tendríamos que hacer los profesionales de la comunicación frente a futuras crisis, cuando la pandemia nos había leccionado de que las crisis, pues evidentemente son impredecibles, pero parece ser que cada vez son más difíciles de gestionar. Y ahí yo confirmé que era un buen tema de investigación. Justamente me llevó a pensar también en el paradigma de la interdisciplina. Es decir, gestionar una crisis no es nada más un tema de comunicación, también es un tema de liderazgo, también es un tema de ética, por supuesto, que creo que con usted he platicado mucho sobre este aspecto respecto a la ética aplicada en las organizaciones y más aún en un momento de gestión de crisis. Y finalmente en el paradigma práctico aplicativo, es decir, que todo esta investigación teórica y esta investigación de campo termine convirtiéndose en un modelo aplicativo, que es uno de los proyectos que tenemos como estudiantes de doctorado y que yo aplaudo muchísimo que así lo haga el SICA y este programa que nos lleva de la mano a concluir con un modelo, que en mi caso es un modelo de gestión de crisis, que me parece que confirma justamente este aspecto de la combinación de disciplinas, este aspecto todo científico de la comunicación, pero también el aspecto aplicativo. Ese sería mi Sí, comentario, doctor. pues muy interesante, Angie, esto que mencionas, ¿no? El paradigma de la teoría de los sistemas, que en última instancia implicaría un poco que eh, eh, pensar que dentro de una organización o incluso la misma realidad social responde en su naturaleza a la comprensión de determinados sistemas, que es la que permite el funcionamiento de, pues, de la vida o del trabajo. O sea, no podemos pensar el trabajo, no podemos pensar nuestra vida, nuestro progreso personal y comunitario sin la intervención de un sistema que nos va moldeando, pero no en el sentido de moldear como si fuéramos títeres, sino que nos va mostrando el deber ser y nuestras funciones, lo que se espera, y que al mismo tiempo la misma realidad, es decir, la pandemia, puso a prueba
este mismo paradigma, y como este paradigma salió fortalecido, ¿no? Porque en la medida que hubiera un, un sistema bien ordenado, racional, rigurosamente racional, las empresas lograron sobrevivir la crisis más fuerte de los últimos, no sé, 50 o 100 años, ¿no? Y pensar que la comunicación, la gestión de crisis desde la comunicación, pues es el elemento fundamental para entender al sistema, ¿no? Ahí hay varios autores que manejan esto. Bueno, pues muy bien, pues ahora pasemos al tema de lo que es la transdisciplina. Y déjenme proponer este ejemplo de lo que yo concibo como una transdisciplina, ¿no? El caso del psicoanálisis. Antes de Freud, pues estaba desde luego la psiquiatría, estaba la medicina y estaba la psicología. Pero lo que vino a hacer Freud es reunir todas estas maneras de entender los síntomas, los malestares, las maneras de entender el sufrimiento o las enfermedades de las personas con una nueva mirada, con una nueva disciplina. Y construyó conceptos como el de pulsión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, o el complejo de Edipo, y creó una serie de conceptos que vinieron a reformular pues los síntomas, las enfermedades, a tal punto de decir que pues la misma enfermedad habla y nos quiere decir algo. Ya no es solamente algo orgánico la enfermedad, sino que la enfermedad pues forma parte de una realidad inconsciente que grita por ser verbalizada. Entonces yo considero que la comunicación en este momento ya está a la altura de poder ser considerada como una ciencia transdisciplinar que está construyendo sus propios conceptos y con esos conceptos entender la realidad y quiénes somos, ¿no? Entonces, Stephanie, ¿tú consideras que la comunicación, tu investigación concretamente, alcanza este nivel transdisciplinar? Y si nos puedes compartir qué nuevos conceptos tú estás ofreciendo a la humanidad en tu investigación doctoral. Sin duda creo que sería muy ambicioso de mi parte decir que mi investigación está a la altura del psicoanálisis, por ejemplo. O creo que parte de lo que he logrado observar y que creo que todavía me causa escozor pensar en las ciencias de la comunicación como una ciencia inferior, ¿no? Al final del día, como Angie bien lo puntualizó, ¿no? Hablamos de gestión de crisis y sí hay parte de comunicación, pero el liderazgo también es comunicación, pero la ética también es comunicación. O si pensamos en el turismo tiene mucho de comunicación. Básicamente todos nuestros procesos humanos tienen mucho de comunicación. E incluso si pensamos que lo que nos hace sobrevivir como especie también es parte de nuestra capacidad de comunicarnos y contar relatos, creo que es muy, muy importante darnos cuenta de lo fundamental que es la comunicación. En el caso de mi investigación, hablar de participación política desde las ciencias políticas, desde el derecho, como bien lo puntualizó hace unos momentos, pues pareciera que este proceso que en el centro tiene la comunicación se sale de la esfera de este campo, ¿no? Entonces, parte de lo que yo recuperé en mi investigación fue que la participación política es tan compleja que no puede entenderse solamente como un fenómeno social, ¿no? Promovido por lo institucional. Y parte de lo que yo también quería investigar era qué papel tenía la comunicación entre los medios, sobre todo la comunicación mediática en la participación política, pero lo que fui descubriendo en realidad es que era un proceso más bien sistémico, ¿no? Es decir, la comunicación en la familia es tan importante para la participación política, la comunicación interpersonal es tan importante para la participación política, incluso más que la mediada, ¿no? Entonces, de alguna manera, y además, otra parte que era muy importante es cómo se da esta comunicación interpersonal, ¿no? Intervienen procesos psicológicos, interviene el capital social, interviene la estructura social, el nivel socioeconómico. Entonces, de repente nos damos cuenta que sí, la estructura es muy, muy importante, pero también los procesos comunicativos que se dan desde dentro, ¿no? Entonces, al final creo que parte de lo que yo observo es que sí hay esta contribución de diferentes disciplinas
pero la transdisciplinariedad de mi investigación va más en el tema de que ninguna disciplina tiene una jerarquía por sí misma, ¿no? Es decir, todas contribuyen de una manera muy horizontal para llegar al interior de los porqués, que diría María de Jesús, ¿no? O sea, el porqué o cómo explicar los factores que inciden en la participación política, pues no se puede lograr sin llegar al interior de los porqués. Y cada una de estas disciplinas tiene métodos, tiene conceptos que permiten enriquecer esta búsqueda del porqué. En términos de qué conceptos estoy ofreciendo yo al campo, más bien creo que estas disciplinas me permitieron llegar como a ciertos puntos en común, particularmente cuando hablamos de este contexto global, ¿no? Donde la comunicación, los medios digitales han revolucionado nuestra forma de entender hasta la participación política, ¿no? Y de repente separábamos estos mundos, ¿no? La participación política en línea, la participación política en espacios físicos, etcétera, pero realmente estamos ante un espacio híbrido que ya apuntaba Castells, ¿no? Entonces ahora podemos hablar de una participación política híbrida, podemos hablar de disposiciones políticas, ¿no? Y no entendidas solamente desde un hábitus, como diría Bourdieu, ¿no? Sino desde esta esfera mucho más compleja y que es muy mediada a través de la comunicación, ¿no? Entonces, creo que mi gran hallazgo es precisamente entender esto que seguramente muchos autores ya están viendo, ¿no? Pero que no podemos entender la experiencia humana separada en el entorno digital y en el entorno físico, ¿no? Y bueno, con esto cierro mi participación. Sí, te quiero preguntar si no has pensado en darle un nombre a esto que tú llamas en tanto la participación política como la comunicación interhumana, interfamiliar, pero con un toque político, ¿no? Decías que para la participación política la comunicación familiar o interpersonal, entre hermanos, entre familiares, puede ser más importante que la comunicación masiva, ¿no? No sé si has pensado en algún nombre para llamar esta participación política familiar. Pues más bien ahí es, o el término que yo concebí en mi investigación fue el tema de las disposiciones políticas, ¿no? O sea, cuál es el hábitus participativo de los jóvenes, ¿no? Cómo es su familia, cómo se dan estos diálogos, pero creo que parte de lo que me gustaría enfatizar es esta unión de estos dos espacios, ¿no? Sobre todo porque tenemos o seguimos tendiendo a ver esto como un fenómeno, o sea, lo que quiero decir es que la experiencia de lo digital y lo físico están integradas, ¿no? Y es una experiencia como un todo, no se separan, ¿no? Y esto traslada también a la esfera de la familia, ¿no? Entonces, esta comunicación interpersonal ya no solamente es la que se da cara a cara, sino también hay comunicación mediada a través de WhatsApp, pero al final sigue siendo interpersonal, ¿no? Entonces, ese es como, ¿cómo podríamos hablar de esto? Algo que es mediado, pero a la vez es interpersonal, que no es cara a cara, pero es uno a uno, ¿no? Entonces, creo que esa parte me ha resultado interesante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. María de Jesús, para ti, ¿qué es la transdisciplina? ¿Qué piensas sobre ella? Y si lograste tú, en tu investigación doctoral, llegar a esos niveles de transdisciplina, si lograste proponer algún nuevo concepto que nos arroje luz, ¿no? Sobre la manera de cómo, de nuestro tiempo, ¿no? Particularmente de tu tema. Sí, gracias. Bueno, omití en la intervención anterior mencionar el tema de la investigación. Trato de alguna manera de concretar tres elementos, ¿no? El elemento comunicativo, el turismo, ¿no? Como fenómeno o actividad que realizamos, pero particularmente me interesó más como fenómeno, y la sustentabilidad, ¿no? Y dentro de cada uno de estas grandes elementos, al interior, pues también hay mucha puja entre la transdisciplina y crecimiento y profundidad de cada una de estas, ¿no? Entonces, creo que esa fue la primera barrera con la que me encontré. Y retomando un poco de lo que me comentaba Steffi, ¿no? De buscar los porqués. Esas fueron como las primeras razones o causas que me llevaron a tratar de entender
esta problemática que se sitúa pues en un momento histórico y coyuntural en que la cuestión de la relación del ser humano con la naturaleza pues nos está llevando a una llamada crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues bueno, trata de entender esta problemática, cómo lo podemos aterrizar hacia las relaciones comunicativas o acciones comunicativas que se generan entre estos entes, pues fue todo un reto, ¿no? Y la parte transdisciplinar con la que tuve que lidiar en ese sentido, pues bueno, fueron tratar de conjugar lo que cada una de estas perspectivas disciplinares aportaba al entendimiento de este problema social, ¿no? Entonces, bueno, la parte donde creo de alguna manera que me generó el tener que buscar nuevas interpretaciones fue precisamente con la comunicación organizacional, hablando de la constitutividad que tiene la comunicación en las organizaciones en situaciones o problemas sociales, realidades sociales con las que me estaba topando en este marco de contexto, ¿no? Entonces, eso me llevó a hacer el estado del arte y darme cuenta que había muy pocas investigaciones del tipo mixto y la parte cuantitativa pues se encontraba muy débil, donde se había abordado el tema de la comunicación desde lo constitutivo que puede ser, el CCO, ¿no? Entonces, bueno, ahí me encontré que no había forma de interpretar, había muy pocos o muy limitados en ese momento estudios que trataran los elementos del CCO desde la perspectiva cuantitativa, la parte metodológica, pero también había muy limitado desde la sustentabilidad y desde el turismo. Entonces ahí no alcancé, creo, a expresarlo de esta manera en el texto, en la tesis, pero lo considero como una línea futura para trabajo, porque como mencionaba, hay toda una corriente muy fuerte de paradigmas de la discusión entre lo que es sostenible y lo que es sustentable. Y entonces desde allá hay mucho de dónde abonar o aportar de lo que pueda generar la comunicación a partir de cómo se van constituyendo esos entendimientos de lo que es sostenible, de lo que es sustentable, todo en el marco de esta crisis civilizatoria. Tratando de encontrar esos porqués que mencionaba Steffi, ¿no? Proponer o abonar un poco al conocimiento en ese sentido, tratar de entender esta problemática desde esas posiciones transdisciplinares, ¿no? Para tratar de comprender un poco más o abonar un poco más a esas líneas de conocimiento. Y ciertamente la transdisciplina también ofrece una nueva comprensión sobre las causas que están detrás de en este caso, este fenómeno de la sustentabilidad o lo sostenible, ¿no? Muy bien, me parece muy interesante la tesis de María de Jesús, pues aborda varias realidades que están interrelacionadas, pero que generalmente se abordan de manera fragmentada, ¿no? Por un lado el turismo, por un lado el medio ambiente, por otro lado la gestión de las empresas turísticas, en fin, y María de Jesús hace una tesis donde interrelaciona todo esto en una problemática común. Muy bien. Maestra Angie, ¿qué es la transdisciplina para ti? Y si lograste en tu investigación ofrecer un nuevo concepto. Gracias, doctor. Sí, con mucho gusto. Y gracias por el ejercicio. Está resultando muy interesante ver los alcances de las investigaciones de mis compañeras. De verdad que las felicito a las dos porque han hecho un trabajo extraordinario. En mi caso, yo entiendo que la transdisciplina tiene que ver justo con la integración y la colaboración de diferentes disciplinas para poder entender mejor el fenómeno. Y en el caso de mi investigación, yo me planteo de qué manera se puede entender una crisis y cómo debiera de ser una gestión de crisis organizacional si no hacemos justo esta integración de disciplinas. Entonces, para mí, en el marco de la investigación, empezando a descubrir los diferentes modelos de gestión de crisis de los autores que sustentan el marco teórico, pues se reveló este aspecto transdisciplinar muy claramente, en tanto que muchos autores hablan, sí, por supuesto, de comunicación como uno de los pilares de cualquier gestión de crisis, pero también hacen referencia muy importante a las habilidades directivas, concretamente de liderazgo, y también a todo el aspecto ético y cultural en cuanto a la cultura organizacional. Entonces, a mí me parece que una mirada más cerrada
pues también acotaba demasiado la investigación. Creo que el esfuerzo de una investigación doctoral es justamente profundizar, pero eso no significa quitar esta parte de la integración de las disciplinas que nos ayudan a explicar el contexto y lo que ocurre, nuestra propuesta, ¿no? Yo diría que en mi caso hice algunos esbozos de lo que aspira a ser transdisciplina. Sería muy soberbio, y coincido con la maestra Steffi, sería muy soberbio decir yo soy la descubridora de la nueva bioética. No lo creo, pero sí me parece que hay unos esbozos interesantes. Por ejemplo, el concepto de metacrisis. Hay un momento en la gestión de crisis, si la organización no toma las decisiones oportunas y escucha con atención las expectativas de los grupos de interés, se puede generar la crisis de la crisis, a lo que yo me atreví yo a llamar la metacrisis, o sea, más allá de la crisis original. Y ejemplos, bueno, me sobran, ¿no? En casos en México, en todo el mundo, en donde una organización empezó con una crisis tal vez pequeña, controlable, quizá hablando de temas digitales en redes por un cliente que se queja por un mal servicio y no lo atiende o lo atiende mal, y entonces ese comentario en redes sociales se hace viral. ¿Dónde hemos visto esto, no? En donde todo el mundo se convierta en experto en gastronomía o en salud o en lo que sea, y todos opinan, y además todo el mundo acusa, sí, la empresa fue la que no contestó mal y debieron de haber dado una compensación. Y de ahí a una demanda y de ahí a un escándalo, además en medios de comunicación, en prensa, pues hay un pasito, ¿no? Entonces, parte de lo que yo propongo es, organizaciones, por favor, no lleguemos a la metacrisis. Es decir, si el encargado de gestionar la crisis, sea el director de comunicación, el director general, a quien se le haya encargado la tarea, está bien preparado con las habilidades directivas adecuadas y entrenado para gestionar, va a evitar la metacrisis. Y si no, va a ser mucho más complicado, y aquí el gran riesgo es que la reputación de la organización se pone en juego. Entonces, quizá veníamos trabajando con muchos años de un expediente limpio, organizacionalmente hablando, pero esa crisis mal gestionada significa la pérdida de la confianza, la pérdida de credibilidad, y para una organización volver a construir todo eso puede ser carísimo, puede tomarle mucho tiempo. Entonces, creo que es una propuesta, me parece que modestia aparte interesante. Ya presenté por ahí un artículo, una revista, está en revisión, justo con esta propuesta de trabajar en un modelo de gestión que tome muy en cuenta al concepto de metacrisis. Ya les contaré, yo espero más adelante que sí me den el visto bueno para su publicación, y pues de ahí, bueno, ya vendrá, como bien decía también la maestra María Jesús, más trabajo de investigación. Sí, la verdad que nuestras estudiantes son muy humildes, pero la verdad es que su pensamiento es muy potente porque cosas muy sencillas, muy sencillas aparentemente, con un nuevo concepto le dan una dimensión muy profunda, ¿no? Como esto, la crisis de la crisis, algo que aparentemente es sencillo, pero que cuando lo explican, pues adquiere una profundidad y una relevancia enorme, ¿no? Y todavía darle una estructura, una explicación y un abordaje teórico epistémico, pues resulta todavía más interesante. Creo que por ahí va lo que es una transdisciplina, ¿no? Y bueno, el siguiente punto que quisiera tratar con ustedes es algo muy importante que hacemos aquí en el doctorado en investigación de la comunicación desde el semestre 1, que es la creación de un modelo hipotético, donde tenemos varias variables con sus dimensiones, y que este modelo hipotético eh, es como el corazón, es el alma, el núcleo de una investigación doctoral desde el cual se le va adquiriendo sentido, categorías y variables que están desarticuladas, pero que una vez que se articulan a través de esta propuesta, de este modelo hipotético, la verdad es que arrojan nueva luz y arrojan un conocimiento básico y aplicado. Entonces, quisiera que el modelo hipotético pues es algo muy complejo y muy grande de explicar, pero brevemente, ¿qué conceptos o variables o categorías, como quieran ahorita llamarlas, ustedes lograron unir y que la unión produjo un nuevo conocimiento y que requirió un entramado teórico y un diseño empírico para
para que a su vez tuviéramos el resultado de entrevistas, cuestionarios, y eso nos arrojara pues una comprensión nueva del fenómeno que están estudiando. Entonces no sé si puedan seleccionar un par de variables que están desconectadas, pero que ustedes las conectaron y que esto requirió una comprensión teórica, un diseño metodológico para poder entonces adquirir nuevos conocimientos basado en lo que pasa en la realidad social. No sé si María de Jesús nos puedas compartir alguna unión que hiciste en particular de dos variables desconectadas y que tú las lograste conectar. Gracias. Me parece que sí fue sin duda un esfuerzo muy grande, ¿no? Tratar de alguna manera buscar como una situación, como ya me han mencionado las compañeras y usted también, por supuesto, de hacer algo tan aparentemente sencillo, complejizarlo, porque sin duda mirarlo desde la complejidad es lo que nos iba a llevar a un entendimiento un poco más profundo y generar nuevos saberes, nuevos aportes, ¿no? Yo me voy a apoyar de dos variables que considero de alguna manera que no estaban suficientemente exploradas, porque hay esbozos, hay escritos relacionados, pero no estaban de alguna manera articulados y sobre todo lo que comentaba en un inicio, no ponían al centro a la comunicación y la comunicación organizacional vista de lo constitutivo que puede llegar a ser en situaciones como esta. Yo veo a la comunicación en tres niveles desde mi estudio: la comunicación organizacional, la comunicación interpersonal y la intersubjetiva. Y estas, que son varios niveles de comunicación, ver cómo inciden en la conducta del turista y en la construcción de la imagen del destino. Entonces me voy a pegar a una sola de estas con sus respectivas intervinientes: la comunicación organizacional y la conducta del turista. Como mencionaba también anteriormente en mi intervención, pues es un tanto complejo la situación en la que se está plasmando este abordaje epistemológico, porque quería ver desde la comunicación organizacional lo constitutivo que puede llegar a ser la comunicación para incidir o tener algún cambio en la conducta de los turistas cuando realizan la actividad turística. Desde eso mismo, como seres humanos, pues somos seres pues también complicados, complejos, ¿no? Y cuando estamos en un espacio distinto al habitual, cuando estamos realizando actividades turísticas, también tenemos cambios, ¿no? Desde nuestro pensar, nuestro saber, desde donde nos vamos informando y cómo nos vamos construyendo como turistas. Y cuando esto lo sumamos o lo ponemos en un espacio que es protegido o que tiene especies sensibles ambientalmente, ¿no? Entonces se vuelve un tanto más complejo la actividad que estamos haciendo como turismo. Y cuando ponemos al centro la comunicación y lo constitutivo que puede llegar a ser lo que es la conservación del espacio, de estas especies, la concientización, o sea, entran en juego diferentes elementos, ¿no? Como es la educación ambiental, las representaciones sociales, que también la toco como otra de las variables, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos fueron como los elementos que traté de alguna manera, pues, cruzar o de ver en esta situación. Había muy poca o hay muy poca investigación desde este tipo, ¿no? Desde la comunicación con la conducta de un turista o desde el turismo, y más cuando es un espacio protegido. Entonces, ahí fue como que el reto de tratar de embonar estas situaciones, pero creo que muchos de los elementos que aporta la comunicación constitutiva de las organizaciones ayuda a comprender un tanto cómo es que se van gestando estas conductas de las personas que realizan turismo, ¿no? Desde lo social, desde lo ecológico y desde lo ambiental, por supuesto, ¿no? Como que esta parte ecológica ambiental genera como estos eslabones, ¿no? Y lo turístico por sí mismo también, que es a lo que van a este tipo de sitios, ¿no? A recrearse, el ocio, la recreación. Entonces, ahí también intervienen estas relaciones o intercambios que tienen entre los sujetos. Y pues algo también de lo que había platicado Angie, que ella trabaja muy bien la cuestión de crisis, ¿no? Entonces, esto enmarcado en la crisis ambiental en la que estamos, ¿no? Esta crisis llamada civilizatoria. Entonces, toco nada más una de las pequeñas partes de todo el mundo o abanico de crisis que trata de embonar en Angie muy bien. Y entonces trato de alguna manera con este entendimiento que no lleguemos a esto que ella llama una metacrisis, ¿no? O verlo algo ya más grande, ¿no? Trato nada más de aterrizarlo a esta relación
entre la comunicación constitutiva o comunicación organizacional, visto desde ese nivel, y cómo esto incide en las conductas de los Sí, sí, me parece muy interesante esta conexión, ¿no? De cómo la comunicación constitutiva de una organización puede estar o permite analizar la conducta de los turistas, ¿no? O sea, quiero suponer que los sujetos nos comportamos de manera diferente dependiendo de la organización que esté mediando nuestras interacciones, nuestro quehacer, ¿no? Algo muy complejo acabas de explicar que se me escapa el entendimiento ahorita para poder reproducir lo que dices, ¿no? Pero creo que ahí está lo interesante. Como, como si fuera una nueva antropología, ¿no? Una antropología desde la comunicación constitutiva de las organizaciones. Muy bien, muy interesante. Stephanie, compártenos, por favor, comparte a las personas que nos están viendo y escuchando dos relaciones de variables que lograste conectar cuando aparentemente se manejan por separado o de manera distinta. Bueno, me gustaría compartirles que para mí el proceso fue muy orgánico. Fue como al estructurar una variable se relacionaba con la otra de maneras que yo no había previsto, ¿no? O sea, al final del día, la investigación, aunque no lo veamos como un proceso creativo, lo es, ¿no? Y entonces encontrar cómo se tejen estas relaciones es algo, también un proceso creativo. Entonces, yo quisiera empezar con contarles que en mi marco teórico, una de las bases más importantes es la aproximación de Pierre Bourdieu, y yo abordé el tema del hábitus, que también es un concepto tan complejo y tan completo, ¿no? Que tocaba otras de mis variables, ¿no? Al final del día, cuando hablamos de una estructura estructurante, pues hay muchos factores que intervienen dentro de esta estructura, ¿no? Como es el consumo de medios, el capital social, el campo en el que pertenecen. Entonces, de entrada, ya era como una explosión de conceptos en sí mismo al abordar la teoría de Pierre Bourdieu. También abordé el interaccionismo simbólico, ¿no? Y que habla de esta apropiación que hacemos de las ideas del otro, ¿no? Del otro que está en mi entorno y cómo me apropio de sus creencias o incluso eso puede influir en mis propias acciones, ¿no? Sí, explicando de una manera muy superficial, ¿no? Pero al final del día estamos viendo que un común denominador entre las dos también es el capital social, ¿no? Y que también es una variable que yo estoy considerando y observando cómo el capital social incide en la participación política de los jóvenes, ¿no? Entonces, al final, estas tres teorías que podrían estar desarticuladas, que pertenecen a campos distintos, desde la sociología, la psicología, las ciencias políticas, al final pues tienen puntos en común, convergen puntos en común. Particularmente quiero relacionarlo con la interacción en espacios de deliberación, que me habla precisamente de cómo hay un repertorio de acción de los jóvenes que incluye la generación de contenidos, participación en marchas, el diálogo en la familia. Entonces, todos estos elementos que para mí podrían ser aislados, al final forman parte de esta estructurante, ¿no? En la que interviene su capital social y de la cual apropian ideas, ¿no? Entonces, al final, cuando digo que es muy orgánico, al plantearlas, conforme hice mis instrumentos, todas estaban intrínsecamente ligadas, ¿no? O sea, no podía decir un reactivo para disposiciones políticas, un reactivo para capital social, porque tenían mucho que ver, están muy interrelacionadas, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, al final, sí puedo concluir que Bourdieu tenía razón, ¿no? Precisamente porque efectivamente todas estas variables estaban muy interconectadas de manera como muy natural, a pesar de que pertenecen a disciplinas distintas. Y es un poco lo que les estaba comentando de yo lo sentí como un proceso horizontal, ninguna tenía un papel protagónico. Si bien Bourdieu era muy importante para mí, traté de tejerlas de manera muy horizontal y creo que el resultado fue que se integraran de esta manera. Sí, porque en última instancia la comprensión de una categoría nos lleva a que ella no está encadenada, o sea que la realidad no está cosificada en una, no son la realidad no es una parcela, por poner una metáfora, ¿no? Sino es un bosque donde árboles y naturaleza y todo encuentra pues una conexión, ¿no? Me resulta muy interesante esto que dices, Stephanie. Angie, si nos quieres compartir la
relación que hiciste entre dos variables que podrían considerarse desarticuladas, pero que tú eh, buscaste articularlas para que nos dieran un conocimiento nuevo sobre la realidad que estabas abordando en tu tesis doctoral. Con mucho gusto, doctor. Y sí, sí coincido con lo que acaba de compartir la maestra Steffi en el sentido de este proceso de ir de sorpresa en sorpresa conforme vamos armando nuestro modelo hipotético, nos vamos metiendo cada vez más a fondo en el tema y uno se da cuenta, supongo que ellas van a coincidir conmigo, que realmente no sabíamos nada, ¿no? Llegamos con una idea que era pequeñitita, muy limitada y conforme nos vamos metiendo y vamos descubriendo todas estas interacciones, estas conexiones. Creo que eso es parte de lo más interesante de estudiar un doctorado, la amplitud de mirada que uno termina construyendo a partir de la investigación. En mi caso, yo les compartiría, yo creo que dos variables que fue muy interesante ver en su interacción, que es la complejidad organizacional, en donde las dimensiones que yo tomo en cuenta tienen que ver con la historia, con la estructura, con la propia cultura organizacional, vinculada con la imagen organizacional. ¿Por qué quería hacer este cruce? Bueno, porque para mí era muy interesante saber qué tanto impactaba, ¿no? El tema de la complejidad en toda esta estructura, en todo este fenómeno sistémico que es la organización, respecto a la imagen. Si para proteger la imagen, para gestionar la imagen en un momento de crisis, esta complejidad organizacional tenía un papel importante o no. Y obviamente la conclusión es que sí, desde luego que sí la tiene. Y tan la tiene que de ahí derivó un nuevo concepto que fue la vulnerabilidad organizacional, que esto ya vino ya, yo creo que en los últimos 2 años de la investigación, no lo había contemplado de inicio, por eso digo que mi mirada era muy chiquita, muy cortita, y se convirtió en un concepto importante porque las organizaciones que tienen conciencia sobre su grado de vulnerabilidad pueden prepararse en el mismo sentido. Si hay una organización que pertenece a una industria en donde los accidentes industriales son cosa de todos los días, pues tendrá, por supuesto, mucho más normas de seguridad que cumplir, pero también muchas más previsiones que tomar y que convertir en políticas y protocolos que realmente se cumplen, comparado con una organización a lo mejor que está en una industria que no es tan riesgosa, ¿no? Entonces, de ahí derivó también en una propuesta de un índice de vulnerabilidad Mm, organizacional, que es parte del modelo aplicativo también. Cómo es que la organización puede medir qué tan vulnerable o no es frente a una posible crisis. Creo que puede ser mm, muy interesante para las organizaciones tener este índice y entonces, mm, ¿no? Desde ahí poder elaborar todo un manual de gestión de crisis, pero que tome en cuenta su grado de vulnerabilidad. Todo eso dirigido a protección de la imagen organizacional. Y el segundo cruce que creo que fue también súper revelador fue el de habilidades de gestión de crisis respecto a la confianza de los grupos de interés, concretamente hablando de los colaboradores y los clientes. ¿Qué tanto impacta en esta confianza, en este creer en el otro, que el encargado de la gestión de crisis sea hábil para gestionar las crisis? Y ya después del trabajo de campo y de todo el análisis de resultados y en la parte cuantitativo y cualitativo, hubo revelaciones también muy interesantes respecto al fuerte impacto que puede sentir un grupo de interés respecto a qué tan hábil es esta persona para gestionar. Y lo mismo en sentido contrario, si se ve que es una persona carente de cero empatía, cero inteligencia emocional, cero habilidades de comunicación, eh, eso impacta muchos aspectos, pero uno de los más importantes, dicho por los informantes, no por mí, sino y por los encuestados también, es el tema de la confianza. Y mm, eso es un punto clave para que las organizaciones puedan visualizar la importancia de prepararse previo a la crisis, no en el control de crisis, no en la mitigación de daños, que bueno, pues sí, sí, ahí hay mucho que hacer, pero yo creo que llego a una de estas conclusiones importantes que es, no nos esperemos a que la crisis ocurra, mejor preparémonos desde antes, porque hay mucho que hacer antes, para que en el momento en que la crisis detone, entonces la confianza esté a salvo. Muchos de los autores que analicé en cuanto a los modelos de crisis tienen destacan en su mayoría la importancia de escuchar las expectativas de los grupos de interés para que la gestión de crisis atienda y responda a esas expectativas, ¿no? Entonces, creo que esos dos cruces fueron de lo más revelador, doctor. sí, es uh, algo revelador introducir en la gestión de crisis, aunque parece como obvio el tema de la confianza, que puede estar la confianza
en diferentes momentos de la gestión de crisis, ¿no? Una confianza antes de que suceda cualquier crisis, durante la crisis y posterior a la crisis. O sea, se puede medir y analizar la confianza en diferentes momentos o dimensiones de la realidad que nos ataca. Y yo estaba pensando en la confianza, sí, desde las instituciones, pero también de los encargados o responsables, ¿no? Porque al final una institución, pues también puede verse afectada por el tema de agencia o agenciamiento de estos liderazgos, ¿no? Es decir, cómo la reputación, con otras palabras, de los responsables de gestionar la comunicación en tiempos de crisis, su confianza, su reputación puede venir a ayudar o a empeorar, ¿no? La misma crisis. Muy, muy interesante. Bueno, para finalizar de manera muy breve, les quiero pedir a nuestras invitadas que nos hablen ya un poquito saliéndose de su tema, pero al mismo tiempo sin apartarse del todo, que nos hablen qué es lo propio, desde su experiencia en este doctorado, qué es lo propio de la comunicación, de la investigación en comunicación, de las ciencias en comunicación. Es como si yo les preguntara, si les pidiera a aquellas personas que se interrogan de si estudiar este doctorado, ¿con qué se van a encontrar cuando la comunicación está en el centro de una investigación doctoral? ¿Qué es lo propio de la comunicación? Entonces, Stephanie, empezamos contigo en este ronda final. Bueno, a mí me gustan las anécdotas y bueno, a todos los que estudiamos comunicación de inicio siempre nos dicen que estudiamos comunicación porque no sabemos qué queremos, ¿no? Y es como parte de la broma local. Y la realidad es que no sepamos qué queremos, sino que hay tanta diversidad de intereses, ¿no? Que convergen en el estudio de la comunicación, que parte de lo que necesariamente te vas a encontrar cuando estudias comunicación es que desde la comunicación puedes entender muchos fenómenos, ¿no? O sea, que no es como que desde los muchos fenómenos nos acerquemos al campo de la comunicación, sino que desde la comunicación podemos ver, como lo estamos viendo el día de hoy, ¿no? Estamos hablando de gestión de crisis, estamos hablando de turismo, de sostenibilidad, estamos hablando de participación política, que podrían enmarcarse en disciplinas distintas, pero lo estamos estudiando desde la comunicación. Entonces, cuando entramos a un doctorado de investigación en comunicación, no venimos solamente a explorar teorías, ¿no? O no venimos solamente a entender fenómenos de los medios digitales, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Sino que estamos entendiendo este gran campo, este gran bosque, como diría el doctor Rogelio, ¿no? Este gran bosque y entenderlo desde este lente que es la comunicación, ¿no? Porque como se los decía al inicio de esta conversación, creo que la comunicación es algo profundamente humano, es algo completamente necesario en nuestra experiencia vital y que ponerlo como un solo elemento del campo sería como muy limitante para entender la experiencia humana, ¿no? Entonces, creo que parte de lo que vemos en este doctorado es darnos cuenta de cómo la comunicación, en la comunicación convergen diferentes metodologías también, que nos podemos acercar desde la comunicación a diferentes disciplinas, a diferentes fenómenos que básicamente creo que no entiendo un solo fenómeno social que no podamos mirar desde la comunicación. Entonces, por ejemplo, las clases que vemos en este doctorado, pues son multidisciplinarias también. No voy a decir transdisciplinarias, sino porque de repente estamos viendo ética, estamos viendo filosofía, estamos viendo comunicación, estamos hablando del entorno contemporáneo, que eso también es muy importante, estamos hablando de metodología, un poco de muchos elementos que podríamos ver, ahora sí como la pregunta que nos decía el doctor Rogelio, ¿no? Que estas variables que pueden estar desarticuladas, pero en realidad no lo están, sino que son un tejido complejo y es parte de lo que nos enseñan a mirar, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué bien, pero ahí lo cortamos, porque si no yo... No, lo dijiste de manera estupenda, que soy incapaz de poder reproducir. Entonces, mejor cierro la boca y que se quede grabado todo lo que dijiste, porque lo dijiste, Stephanie, de una manera maravillosa. Bueno, María de Jesús, ¿no? ¿Qué es lo propio de la comunicación? ¿Con qué se va a encontrar alguien que estudie este doctorado?
Gracias. Coincido con lo que ya comentó Steffi. Sin duda te van a encontrar cuando estudien en este doctorado, pues muchos rompimientos de paradigmas, también como así se denomina este webinar, ¿no? Porque traemos unos ya preconcebidos desde nuestra formación disciplinar de licenciatura, de maestría, algunos les llaman de formaciones, ¿no? Académicas, con las que llegamos a este doctorado. No implica tampoco ser un estudioso de la comunicación o tener una formación inicial de comunicación. Mi caso no es ese, por supuesto. Entonces me he encontrado gratamente con mucha información que es del tipo de elementos que ayudan a comprender problemáticas sociales que son de interés personal, interés académico o de investigación, ¿no? Entonces, eso también ha sido muy enriquecedor de este doctorado, que nos han nutrido de muchas teorías desde todas las fuentes que tiene la comunicación a lo largo de toda su historia, que no es tan corta, ¿no? Y vemos también que a partir de ese mismo estudio o abono teórico epistemológico que tiene nuestra disciplina, pues también va generando rompimiento de sus propios paradigmas, ¿no? Desde ese entendimiento. Entonces, creo que es bastante prometedor esa esperanza de alguna manera que nos da el tener más elementos para poder estudiar estos temas o problemáticas sociales con las que nos encontramos o que tenemos de interés. Desde el punto de vista metodológico, también coincido con lo que ha comentado Estefi, nos encontramos en una situación como estudiantes en la que tenemos, por un lado, enfoques cuantitativos, por otro lado, enfoques cualitativos, vemos por otro lado filosofía y ética y estamos en la mismo ciclo, ¿no? Viendo todos estos elementos como un abanico de formaciones, ¿no? Que cada profesor nos va alimentando y nutriendo en nuestro entender y que nos ayuda a su vez a formarnos académicamente, pero también para entender estos fenómenos que estamos estudiando en la tesis, ¿no? Entonces, fue bastante interesante esa mezcla de asignaturas que llevamos a lo largo de los semestres. Creo que están muy bien planificadas, pensadas para que estemos en esos momentos, como también nos ha mencionado en algún otro momento de clase, en otro momento de situaciones que nos dice, te hacen que te vuele la cabeza, ¿no? De ver qué otras maneras hay para ver una situación y cuando te das cuenta de que esas otras maneras son tan complicadas, complejas de analizarlas, sí te hace reflexionar bastante en profundidad y literal te vuela la cabeza. Las horas sin duda de trabajo de lectura son intensas, son muy largas. Entonces también eso es un preaviso a los interesados. Esto no es algo sencillo, es realmente un reto estudiar un doctorado, hacerlo en la facultad, en el SICA, ¿no? Con los profesores tan maravillosos con los que contamos. También es un gran reto porque no esperan menos de nosotras y nos exprimen hasta el último gramo de esfuerzo y dedicación que podamos dar. Entonces también esto es un preaviso o un spoiler para los interesados, pero gratamente van a encontrar que desarrolla muchas habilidades, tanto de resiliencia, por supuesto, de habilidades de escritura, de comprensión lectora. O sea, te encuentras con un desarrollo intenso de bastantes habilidades con las que llegamos y, por supuesto, exponenciamos. Esa es la gran visión que tienen también los profesores del doctorado de SICA, que nos van visualizando por dónde nos van a empujar quizás un poco más para potencializar esto con lo que llegamos al doctorado, ¿no? Entonces creo que algo interesante también es que aunque son aparentemente distintos, cada uno también con sus formaciones académicas, van generando siempre ese enlace con la comunicación. Entonces, eso nunca queda fuera, siempre eso está al centro de lo que vamos a desarrollar, lo que estuvimos viendo a lo largo de este tiempo, y eso creo que fue bastante valioso de los aportes que me llevo mucho de esa etapa doctoral, ¿no? Cómo ese es el elemento clave en todo en nuestro entender. Por supuesto, las relaciones con las compañeras, con futuras colegas, doctoras, por supuesto, y seguramente con grandes trabajos y trayectoria en un futuro. Entonces creo que también eso es muy valioso. Muy poco se cuenta sobre esto, pero pues creo que también es algo pues que debería considerarse, ¿no? Para las futuras generaciones que encuentren en ese proceso doctoral también esos lazos de colaboración, de amistad, que puedan profundizar esos niveles de hermandad, que los pueda llevar en un futuro a continuar de la mano con estos trabajos y estos nuevos
enlaces, ¿no? Entonces, mira, doctorado también como una etapa muy distintiva y que generar esa estructura de doctorado que han elaborado, hacerlo en semanas intensivas, nos lleva a generar esos también, esos nuevos eslabones, esos nuevos, nuevas alianzas, quisiera pensar, ¿no? En un futuro con estas colegas. Entonces, pues no lo piensen tanto. El doctorado es algo intenso, sin duda es así, pero es muy gratificante. Pues sí, me quedo con esta última parte que has dicho. Todo lo que has mencionado es maravilloso, María Jesús, pero la realidad es que lo último que mencionas sobrepasa todo, ¿no? Es decir, estos lazos de fraternidad que lograron construir como generación, como compañeras de grupo, pues no tiene precio, es lo más grande, lo más hermoso que más allá del conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento es útil, se construye, pero la amistad perdura, ¿no? Entonces, pues sí, felicitarlas por este gran logro de amistad que lograron construir. Maestra Angie, para finalizar, eh, ¿con qué te quedas de las ciencias de la comunicación en esta formación que recibiste en el doctorado en investigación de la comunicación? Gracias, doctor. Pues yo creo, y mi reflexión de cierre sería que lo que yo me encontré y que compartiría para quienes están por tomar esta decisión de iniciar esta aventura tan apasionante es la oportunidad de hacer ciencia. Puede ser que mi comentario se sienta como un poco frío, pero no tiene mucho de toque humano. En realidad, hacer ciencia es un privilegio. En este país yo creo que somos muy privilegiados quienes podemos estar haciendo ciencia, pero también es una responsabilidad. Y ahí es donde entra toda la infraestructura del SICE de la Universidad de Anáhuac, que justamente han sabido construir una infraestructura súper sólida para acompañarnos durante el proceso. Quizá uno de mis miedos al inicio de este camino fue que yo no estudié comunicación de origen. Yo me he formado en la práctica, pero no, mi licenciatura no fue en comunicación. Y entonces eso lo hizo todavía más interesante cuando descubrí que la puerta estaba abierta para quienes tenían otro tipo de formaciones, diría la maestra María de Jesús, de formaciones académicas, pero que al final todos convergemos en un interés por la comunicación. Y eso me lleva a pensar en uno de los autores que se me ha quedado en la cabeza y le he dado vueltas y vueltas, Václavic, que nos dice, no es posible no comunicar. Y ese creo que es otro de los valores de dedicarse a la comunicación, que es precisamente entender la complejidad de la naturaleza humana en el sentido de que todo el tiempo, querrámoslo o no, nos estamos comunicando. Y eso lo hace interesantísimo porque es mucho lo que se puede aportar en el campo de la investigación, de la comunicación, sobre todo pensando en que estas investigaciones sean comunicación aplicada. Hoy que estamos en este webinar, renunció la ministra de Finanzas de Canadá y se hizo un escándalo porque parece ser que hubo ahí una comunicación no muy buena con su jefe en Canadá y que tiene mucho que ver con, por supuesto, otras aristas financieras, políticas, de muchos aspectos que convergen ahí, pero no podemos olvidar que la comunicación siempre va a tener un punto central en cualquier fenómeno humano porque no es posible no comunicar. Sin duda, una decisión, un silencio, una conducta puede cambiar el destino de un país y el destino del mundo. Entonces, yo creo que es muy necesario seguir haciendo ciencia en el campo de la comunicación. Me parece que el Foro Económico Mundial, por ejemplo, lo ha dicho, ¿no? Uno de los grandes riesgos en el futuro para el mundo es justamente las noticias falsas y la desinformación. Hay temas muy importantes pendientes respecto al uso ético de la inteligencia artificial aplicada a los campos de absolutamente todas las industrias. Entonces, creo que ahí quienes hemos decidido dar el paso y quienes se dedican a la comunicación tenemos mucho que aportar. Por eso hablaba yo también de una responsabilidad. Creo que es importante que hagamos estos proyectos, que no solamente nos convirtamos en expertos en un tema, sino que nos atrevamos a decir, esta es mi propuesta de solución. Creo que podríamos solucionar o prever metacrisis en muchos sentidos, en muchas industrias, y me parece que México y el mundo lo necesita. Entonces, no la piensan mucho, sí es un alto nivel de exigencia académica, sí lo es, pero de verdad vale muchísimo la pena por el proceso de aprendizaje
pero también por el autoconocimiento. Creo que eso yo también lo agregaría a esta experiencia que es, creo que en algún foro se los comenté ahí en cortito, si quieres saber de qué estás hecho, estudia un doctorado y vas a conocerte a profundidad. Entonces creo que por todos lados vale la pena el esfuerzo, la inversión y bueno, pues los frutos que ya empezamos a ver en nuestro caso que estamos terminando, creo que vale muchísimo la pena. Así es que pues nuevamente agradecerle el espacio, doctor. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde.